Lituania repite representantes en Eurovisión 2021. La banda The Roop, un auténtico fenómeno de masas en el país báltico, no fue seleccionada internamente por la televisión lituana, sino que logró su billete a Rotterdam por la vía difícil, volviendo a ganar el Pabandomis Naujo, la preselección del país para Eurovisión, de una manera tan aplastante que su tema, Discotheque, se ha convertido en la canción con mayor televoto de la historia del país, rompiendo así el récord absoluto establecido hasta entonces. The Roop tenían el mismo problema que Daddy Freyr, la pesada losa de favoritos que arrastraban desde el año pasado y el hecho de tener que superar el On Fire que tanto éxito les había proporcionado. Por eso, cuando publicaron su Discotheque, sufrieron una parecida división de opiniones en torno al tema. Discotheque habla de la pandemia, pero sin hacer alusión directa, y es ochentera, pero sin serlo de manera muy evidente. Mantiene la esencia del grupo e invita a los oyentes a que creen una discoteca en sus hogares porque it is okay to dance alone. Además, The Roop ha acompañado la propuesta con un cambio de estética, aunque sí mantiene el mismo estilo de bailecito, igual que lo ha hecho Daddy. ¿Conseguirá Lituania superar On Fire y continuar con opciones de luchar por la primera victoria para el país en Eurovisión? The Roop, Discotheque, Lituania.